Empezamos con una indicación nada más. Hoy vamos a terminar los temas que estaban pendientes, en este caso, de la primera unidad, tal como está estipulado. Si está planificado para 4 semanas, pues obviamente esta es la cuarta semana y por lo tanto terminamos los temas. Lo que implica que luego vendrá una evaluación de la unidad. Como les había ya comentado previamente, en realidad las evaluaciones conmigo son más bien para que usted se analice, digamos así, qué tanto ha captado en cuanto a lo que son los conocimientos o los aportes dentro de la asignatura. La evaluación será el día sábado, estará abierta desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche y una vez que empiece la evaluación tiene 30 minutos. Son apenas 5 preguntas, ¿sí? De opción múltiple. Entonces usted en esos 30 minutos, pues obviamente va a poder revisar un poquito los apuntes, el material que tiene. Sí le recomiendo que previamente revise las presentaciones. De pronto si puede revisar nuevamente las grabaciones de las clases, pues también puede hacerlo. A la final, como les dije yo en su momento, yo creo que la evaluación va a ser de acuerdo a cómo usted se plantee el tipo de estudiante que es y el tipo de profesional que quiere ser. ¿A qué me refiero con esto? Si usted hace la evaluación temprano, pues ya va a percatarse de cómo está. Si usted quiere hacerla más tarde y preguntar primero a sus compañeros las respuestas, pues eso ya es decisión de ustedes y le quedará en la conciencia, ¿no? A mí lo que me interesa es que usted determine más o menos los aportes que ha dado a la asignatura y ese va a ser el resultado de la evaluación. Y de paso se va preparando porque, como usted sabe, las evaluaciones finales, los exámenes van a ser presenciales de acuerdo a lo que nos han comunicado. ¿Cómo? Todavía no lo sé. Supongo que a ustedes les avisarán igual en su momento. Y es en el mismo sentido, evaluaciones de opción múltiple. Así que ya nos vamos preparando a través de estas pequeñas evaluaciones de unidad. No sé si alguien tiene tal vez alguna pregunta. Ok. Eh, Habíamos estado viendo ya los modelos teóricos dentro de lo que es la psicopatología y les decía que es importante porque dentro de estos modelos es donde nosotros vamos a ubicar los diferentes trastornos, las diferentes patologías, tanto mentales como emocionales. Habíamos hablado del modelo biológico en cuanto a que es uno de los más antiguos y el que está más apegado a la parte de la salud como tal, de la ciencia médica, y este consideraba prácticamente todo trastorno igual que una enfermedad física, trastorno mental o emocional igual que una enfermedad física, y en este caso pues con un componente orgánico y donde podemos determinar signos y síntomas, y aquí dábamos algunos ejemplos de los trastornos que pueden ser encasillados a través del modelo biológico. Luego vimos el modelo conductual. Aquí más bien se hablaba de aprendizaje de conductas desadaptativas en cuanto al aparecimiento de los trastornos psicopatológicos y tenían que ver con una desatención del pensamiento y de la motivación. Es decir, si es que yo no me adapto a una realidad y eso genera una conducta desadaptativa, ahí es donde aparece el posible trastorno. El modelo cognitivo, por su parte, se interesaba en cambio en los fenómenos mentales más que en la conducta como tal. Y aquí tenía que haber una cierta conciencia de la patología, les decía. Entonces, obviamente, la salud mental se cimentaba dentro de este modelo en lo que es la autonomía, la actualización y la adaptación. Es decir, el paciente, el individuo en este caso, debería ser consciente del problema que tiene para poder nosotros hablar de que está dentro del modelo cognitivo, ¿sí? Y me parece que hasta ahí habíamos revisado los modelos. Hoy vamos a ver el modelo humanista. No sé si de pronto ya empezamos, creo que no, a ver este modelo, ¿sí? El modelo humanista es uno de los más recientes, diría yo, si es que hablamos en cuestión de tiempo. Así como el biológico era el más antiguo, el humanista es el más reciente. Para el modelo humanista, la patología es producto de la incompleta autorrealización y autenticidad, haciendo énfasis en los factores psicosociales. ¿Qué significa? Que dentro de este modelo
se determina una patología en cuanto a la personalidad del individuo. Es decir, para este modelo aparece un trastorno mental o emocional siempre y cuando haya habido un conflicto no resuelto que ha desarticulado la estructura de la personalidad o que factores psicosociales externos hayan implicado prácticamente una deficiente estructura de autonomía, autoestima, y por lo tanto ahí aparecería el trastorno emocional o mental. Más emocionales porque se va hacia el campo de lo eminentemente afectivo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hablamos de un trastorno de personalidad dependiente, esta patología, de acuerdo al modelo humanista, se genera porque durante la infancia el individuo fue o sobreprotegido demasiado o sufrió de situaciones de negligencia. Entonces, los extremos en el cuidado de crianza hacen que el individuo vaya estructurando una necesidad de tener un soporte afectivo externo, es decir, se estructura una personalidad donde el individuo necesita la aprobación de otros para poder ejercer una actividad, y esto se va extendiendo hacia las relaciones afectivas, de tal manera que la persona se siente totalmente aislada, sola, insatisfecha, si no está con la persona de la cual depende. Inicialmente pueden ser los padres, hermanos, amigos, luego la pareja, y ahí es como se estructura un trastorno dependiente de personalidad, digámoslo así. ¿Por qué? Porque no existió una completa estructura de autorrealización, de autonomía, de independencia, y esto genera la patología en este caso. No sé si me hago entender por este lado el modelo humanista. ¿Alguien tiene tal vez alguna inquietud, alguna pregunta? Rueda, por favor. Magister, para entenderle un poco esto, según como yo le veo, es que es en este modelo se necesita que la persona esté alguien ahí para que acepte lo que va a hacer para él poder realizar, o sea, las cosas que va a hacer, va a realizar. ¿O le estoy entendiendo En mal? el ejemplo que les doy, en el ejemplo que les doy del trastorno dependiente sería eso, pero no en el modelo. O sea, como hemos visto, yo estoy dando varios ejemplos de cada modelo, ¿no? El modelo biológico, como propone que es igual que una enfermedad física y hay un componente orgánico, les decía, aquí podemos hablar, por ejemplo, de la esquizofrenia o del TOC, porque hay un componente de daño neurológico. En el caso del modelo conductual, como es un aprendizaje desadaptativo, les decía, podemos hablar de un trastorno, se me ocurre, de adaptación o de un cuadro de ansiedad generalizado. En el modelo cognitivo tiene que haber conciencia de la patología y hablábamos la clase anterior de algunos ejemplos, por decir algo, un episodio depresivo leve donde la persona sabe que está triste, que no está haciendo las cosas normalmente y es consciente de que está deprimida. Entonces, ahora en el modelo humanista nosotros hablamos más bien de que la patología se genera por una crisis, digamos así, de autorrealización, autonomía, independencia, es decir, situaciones que han afectado al individuo y que de alguna manera han generado con el tiempo una patología. Lo que les digo yo del trastorno dependiente es solamente un ejemplo que podría encasillarse dentro de este modelo, pero pueden haber muchos otros ejemplos, ¿ya? Marulanda, por favor. Buenas noches. Yo quería saber si de pronto dentro de este modelo humanista cabe el ejemplo de una persona que pertenezca al grupo LGBTI, pero que no lo haya declarado abiertamente o que tenga, eh, es que no sé cómo decirlo, que no, por ejemplo, no lo haya expresado a sus familiares, entonces no se siente completo. ¿Ese podría ser un ejemplo? ¿Ya? Sí, sí, correcto. Ahí estaríamos hablando tal vez de un cuadro o de ansiedad o de depresión debido a una situación de diversidad ego distónica, se llama, ¿sí? Es decir, que la persona no acepte completamente su realidad, aunque sabe que esa es la realidad, y eso genera un cuadro o de ansiedad o de depresión, debido a que posiblemente se crió dentro de un hogar muy apegado a reglas sociales o religiosas establecidas que
le determinan un miedo a poder hablar de su identidad u orientación porque teme que va a ser rechazado. Entonces ahí hablaríamos de un cuadro emocional dentro del modelo humanista, ¿correcto? Está muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta o tal vez algún otro ejemplo que pueden darme de alguna patología que podría encasillarse dentro del modelo humanista. Como les digo, este es muy reciente, de los modelos es el más reciente, sobre todo porque hace énfasis en la necesidad de entender que hay un origen básico conflictivo para la patología. Y este es un modelo que utiliza muchas técnicas terapéuticas a futuro para el trabajo precisamente de crisis no resueltas y de esa manera eliminar completamente la patología, haciendo una contraposición, diría yo, al modelo conductual y a la terapia conductual. Porque como algún rato hablábamos, si no me equivoco, en la primera clase, la terapia conductual conlleva a curar síntomas, pero usualmente la patología tiende a volver porque no se trató el origen. En cambio, de acuerdo al modelo humanista y las corrientes que van hacia la terapia humanista, se puede trabajar sobre la crisis inicial, sobre la causa y de esa manera evitar el trastorno, ¿no? Romero, por favor. Profe, buenas noches, compas. Profe, yo tengo ahí una dudita, me surge. Cuando nosotros hablamos de la violencia intrafamiliar, que los niños observan violencia y tiempo después replican la misma violencia o generan otro tipo de patologías, ¿ingresa aquí dentro del humanista? Claro, porque ahí estaríamos hablando de que la situación de crisis en la infancia, que fue por vivencia real directa de la violencia, es lo que generó posiblemente después del trastorno, que puede ser el mismo, ¿no? De un mal manejo de las emociones, una falta de control de impulsos, un desorden de ira, entonces, que viene desde la crisis no resuelta de la violencia o maltrato infantil, correcto, estaría directo en el modelo humanista. Sí, también todos los casos de abuso, ¿no? Porque en este caso, bueno, preguntan por aquí en el chat, el abuso sexual infantil. Al ser abusado sexualmente un niño y no haber recibido apoyo terapéutico, ojo con eso, ¿no? Porque cuando sí se hizo un proceso completo, pues obviamente se genera resiliencia y asumimos que ya no va a haber crisis, o al menos no tan fuertes durante la edad adulta. Pero si hubo un abuso sexual infantil que no fue manejado adecuadamente, obviamente sí, eso va a generar problemas de personalidad, de comportamiento o trastornos depresivos y de ansiedad en la edad adulta, fruto de este conflicto interno de la infancia. Entonces entraría en el modelo humanista. Chuquihuanca, por favor. Buenas noches, magíster. Yo tenía una duda sobre con el consumo de drogas, eso de que una persona se vuelve en conducta agresivo. No sé si me voy a entender. Bueno, como hablábamos la clase anterior, cuando hay consumo de sustancias, el consumo en sí daña orgánicamente, pero el trastorno psicológico se produce más bien cuando no hay consumo por el síndrome de abstinencia, ¿no? Y una de las características es obviamente los cambios de personalidad, del humor, del estado de ánimo y la tendencia a la agresividad por la falta de consumo. Pero hablando del modelo humanista, no entraría tanto aquí, al menos que obviamente el consumo sea porque hubo crisis no resueltas durante la infancia. Ahí sí podríamos hablar del modelo humanista. Caso contrario, estaría más bien en un modelo conductual posiblemente ese tipo de problemas. El bullying. El bullying en sí, no. Más bien hablaríamos del resultado del bullying, ¿no? Es decir, lo mismo que hablábamos anteriormente del abuso sexual o del maltrato, entraría, claro, a las situaciones de acoso escolar, porque cuando hablamos de bullying, habríamos que determinar primero el tipo de bullying, ¿no? Si es un abuso físico, si es psicológico, si es cibernético, si es de cualquier tipo. Entonces, eso, al generar a futuro una situación de depresión, de conflictos de personalidad, trastornos específicos de ansiedad, depresión, cualquiera de esas, ahí sí entraría en el modelo humanista, correcto.
El trastorno de apego reactivo, sí, claro, porque si estamos hablando de apego reactivo, estamos hablando de que pasó algo en la infancia que generó ese tipo de conducta luego. Algo similar a lo que mencionaba en el primer ejemplo del trastorno dependiente, ¿no? Entonces, por ahí iríamos. Sí, como les dije yo en la clase anterior, hay patologías que van a ingresar dentro de varios modelos, ¿no? Entonces, usted me puede dar un ejemplo de un trastorno y ahorita le digo, sí, encaja justo en el modelo humanista, pero si lo analizamos, también puede ser explicado por el modelo conductual, y si hay conciencia por el cognitivo, y si hay un daño neurológico por el biológico. Entonces, sí, obviamente va a haber trastornos que puedan ser explicados o que ingresen dentro de varios modelos al mismo tiempo, diríamos así. Entonces, un poco para cerrar el modelo humanista, entender que es la esencia de que las crisis no resueltas son las que le van a llevar al individuo a provocarle una patología compleja, sea mental o emocional, pero más, les decía yo, de tinte emocional, ¿sí? Y el otro modelo que nosotros manejamos en psicopatología es el modelo psicodinámico. El modelo psicodinámico es producto del holismo. En este caso, las emociones toman el rol de mando y expresan la continuidad entre la patología y la normalidad. Alkinga, por favor. Sí, doctor, muy buenas noches. Con respecto a lo que estaba anteriormente de la psicopatología, puedo entender entonces que desde mi punto de vista, una persona, digamos que no se autorrealizó completamente, aparte de situaciones de envidia, puede volverse inclusive hasta digamos, trastornarse para alcanzar tal vez algún modelo de alguna persona, inclusive tratar de copiar los mismos rasgos de esa persona. Me refiero al tratar de, digamos, ser triunfador, rico, lo que sea. Porque, no sé, he visto casos en la que las personas inclusive hasta llegan a matar por parecerse a una persona X. ¿Puede darse ese el caso? Claro, estamos hablando de ejemplos extremos, obviamente, ¿no? Pero enfocándonos a lo que usted menciona, estaríamos hablando de problemas de autoestima durante la infancia. Es decir, la persona no logró una estructura de autoestima óptima, no generó seguridad en sí mismo y luego cuando empieza a crecer, a buscar digamos que un objetivo de vida, un proyecto de vida, no tiene claro cuál realmente es su proyecto de vida debido a las carencias afectivas o baja autoestima y termina imitando la personalidad de alguien más. Y de ahí que se derive hacia trastornos mucho más complejos o tendencias a agresividad y a violencia, pues sí podría ser, ¿no? No nos olvidemos que Ya, todo tipo de trastornos y puede doctor, cronificarse. otra inquietud. En la parte del autoestima, obviamente, también depende mucho obviamente, de los padres o solamente ya de la persona en sí para que pueda desarrollarse como una persona adulta, A o ver, es las dos equitativamente. en la infancia, el niño no desarrolla seguridad, autoestima e independencia por su cuenta, tiene que tener de ley el apoyo de los padres, ¿no? No nos olvidemos que la primera Ya, infancia al menos es imprescindible el rol de los cuidadores. Así no sean los padres, pero tienen que ser cuidadores con un nivel de madurez que permitan estabilidad, seguridad, comunicación asertiva y autoestima en el niño. Por lo tanto, es directo la responsabilidad de los cuidadores. Ya en la adolescencia nosotros podemos decir, el individuo puede valerse por sí mismo y depende de hacia dónde quiere enfocarse. Pero de hecho, si es que la infancia tuvo una buena estructura de ambiente, cuidadores que lograron hacer un buen papel, pues no va a haber mayores inconvenientes en la adolescencia. Entonces, yo diría que lo imprescindible es desde ahí, la base, porque el individuo por su ya, cuenta poco o nada puede hacer. ¿Sí? ya, doctor, muy amable, gracias. Ok. A ver, el modelo psicodinámico ha sido cuestionado y es cuestionado y de hecho poco utilizado. ¿Por qué? No tiene claro cuál es el parámetro que propone para encasillar aquí los trastornos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de que el modelo psicodinámico está asumiendo que las emociones toman el rol de mando, que las emociones son las que controlan prácticamente al individuo, este modelo expresa cierta continuidad entre patología y anormalidad, es decir, entre lo que es un trastorno como tal
o lo que simplemente es una conducta equivocada. Y mucho hablamos a través del modelo psicodinámico de que esa continuidad entre patología y conducta equivocada prácticamente marca la pauta para entender que cualquier trastorno puede considerarse bajo el modelo psicodinámico, siempre y cuando afecte las emociones. Entonces, si nosotros hacemos un resumen psicopatológico de todos los trastornos emocionales y mentales, pues si hablamos de psicopatología, estamos hablando de un componente emocional en todos los trastornos. Por lo tanto, cualquier trastorno podría explicarse a través del modelo psicodinámico. Por eso es que es como muy cuestionado este modelo. Incluso en algunos casos prefieren no utilizarlo, no tomarlo en cuenta, porque, repito, no queda claro cuál es realmente la base para ubicar un trastorno emocional o mental dentro de este modelo. No sé si me hago entender. Entonces, lo básico del modelo es que las emociones son las que estén manejando el rol del individuo en este caso dentro de la patología o de la posible conducta normal nada más, ¿sí? No sé si tienen alguna inquietud con este modelo. Repito, es el menos utilizado, es bastante, yo diría que refutable, ¿sí? En cuanto a base real. Porque nosotros hablamos, como digo, de que siempre las emociones van a estar afectadas en un trastorno. Entonces, creer que eso es lo que manda y a partir de ahí se genera la patología es medio complejo. Raza, por favor. Buenas noches, magíster. Buenas noches, compañeros. Sí, una consulta con respecto al modelo dinámico. De lo que entiendo es que, a final de cuentas, las emociones sí están jugando con nosotros todo el tiempo. Lo que yo diría es, por ejemplo, cuando, qué sé yo, digamos, por ejemplo, a una persona que bebe, por ejemplo, no sé, le dejó la pareja, lo que sea, y dice, voy a ahogar mis penas en alcohol para matar, digamos, esas emociones, no sentir. Yo lo que creo es que más bien no tiene una tolerancia hacia esa frustración y por eso busca un inhibidor. Pero sin embargo, creería que las emociones sí están jugando con nosotros todo el tiempo. ¿Ya? Correcto. Si nosotros vamos a la explicación de un trastorno dentro de lo que es el modelo psicodinámico, en realidad estaríamos hablando de problemas emocionales donde hay un desborde emocional, ¿sí? La depresión es uno de esos. Adicciones es otro problema que podría encasillarse en el modelo psicodinámico, porque al hablar de que las emociones toman el mando, toman el control, significa que nosotros conscientemente ya no somos capaces de poner un límite desde la parte cognitiva, desde la parte raciocínica, y en este caso, pues al dejar que las emociones comanden, siempre va a haber un desborde, ¿sí? Y cuando hay un desborde emocional, pues obviamente la persona no es consciente de la realidad que está viviendo. Y eso puede llevarle incluso a, por ejemplo, intentos autolíticos o sobredosis en el caso del uso de sustancias. Entonces, sí, obviamente estaríamos dentro de este modelo eh, entendiendo que el individuo es eminentemente emocional, instintivo, más que racional. Y estaríamos quitándole la parte sapiens de Homo sapiens, ¿no? Entonces, por eso les digo y vuelvo a insistir que es un modelo muy cuestionado, ¿sí? Y que casi no se utiliza para la explicación de patología. Pero, sin embargo, obviamente les hacemos conocer porque es parte de los modelos teóricos de la psicopatología, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Sí, magíster, perdón, algo más. Por ejemplo, estamos viendo que, por ejemplo, en el modelo conductual, que puede ser conductas, he escuchado desadaptativas, inadaptadas, desviadas. Y primero me surge si es que hay alguna diferencia entre estos tipos de conductas o son sinónimos, son antónimos, no sé. Y mi siguiente pregunta es, aparentemente, digamos, el consultante se presenta y aparentemente presenta ansiedad, por darle un ejemplo. Pero sin embargo, muchas veces he escuchado que empiezan con el problema superfluamente.
porque mientras se va menoscabando, hay algo más allá de fondo. Quizás puede ser una violación sexual, algún trauma en la niñez, qué sé yo. Entonces, por ejemplo, uno, digamos, con estos modelos, puede ir directamente a lo que le está afectando o se podría retroceder. Bueno, ahí va a depender de varios factores, ¿no? La primera es la patología en sí. La segunda es el individuo, porque hay individuos que llegan como muy claros en cuanto a sintomatología. Y cuando usted aborda el problema por el cual llegaron, que es el motivo de consulta, eso ya lo verán en clínica, ¿sí? Usted tiene clarísima la sintomatología y por lo tanto ya mentalmente usted ya se encasilla en el modelo y dice, ah, ya es una situación de conducta desadaptativa, que en realidad en algunos casos se pueden considerar como sinónimos, ¿no? Esto de conducta desadaptativa o conductas equivocadas o conductas inespecíficas o hasta normales, como les decía, aunque el término no es bien utilizado. Pero depende de la patología del individuo para que usted pueda a través de los modelos encasillar directamente en cuál es el origen, digámoslo así, de la patología en sí, o trabajar sobre lo que el paciente quiere que se trabaje y a través de la terapia como tal, ir indagando sobre un poco más allá y sacar obviamente posibles conflictos que nos pueden llevar hacia el modelo humanista que hablamos anteriormente, ¿no? Es decir, conflictos no resueltos. Romero, por favor. Profe, bueno, yo tengo un trastorno que me gustaría saber dónde está encasillado, que es el trastorno histriónico de la personalidad. Ese me ha traído muchas dudas. Bueno, no sé si han escuchado del caso que está ahorita muy sonado, el caso de Johnny Depp con esta otra señorita, pero trabajan mucho el tema psicológico porque daban con la idea de que esta señorita tenía un trastorno, que era el trastorno histriónico de la personalidad. Entonces, eh, me gustaría saber como que en cuál de estos modelos entraría ese tipo de trastorno y también cuáles son como que esas ciertas características que manejaría el trastorno como tal. Ya. Los trastornos de personalidad, de hecho, son dentro de los cuadros psicopatológicos los que en mayor número de modelos se pueden encasillar si ustedes se percatan, ¿sí? Hablando específicamente del trastorno histriónico de personalidad, entra muy bien en un modelo conductual porque es una tendencia desadaptativa al medio, entra muy bien en el modelo humanista porque son conflictos no resueltos durante la infancia que generan el trastorno de personalidad a partir de la adolescencia, al final de la adolescencia, ¿sí? E incluso podríamos hablar del modelo psicodinámico en ese caso, porque sí hay un desborde total de emociones en el trastorno histriónico, ¿sí? ¿Cuáles son las pautas de comportamiento para el diagnóstico del trastorno histriónico? Aunque ojo que los trastornos de personalidad están en la unidad 4, ¿no? Y ahí lo veremos muy detalladamente. Pero el trastorno histriónico está caracterizado por esa tendencia a llamar la atención de manera equivocada, primero. Segundo, una emocionalidad muy fluctuante, una tendencia a una inestabilidad emocional, conductas de tipo desadaptativo en las relaciones interpersonales, donde la persona trata de ser siempre el centro de atención a como dé lugar, tendencia a la manipulación emocional, eh, una cierta dramatización de supuesta ideación suicida. Y aquí hay algo muy característico en el trastorno histriónico, ¿sí? A diferencia de otros tipos de trastornos de personalidad que presentan ideación suicida y que pueden llegar al intento autolítico, como por ejemplo el trastorno límite de personalidad, que es muy complicado, o el trastorno derrotista de personalidad, que es una personalidad depresiva, donde la persona muchas veces ni siquiera lo comenta y ya comienza a idear y el rato menos pensado pues ya cometió el acto. En cambio, el histriónico usualmente es de los que verbaliza constantemente su supuesta idea de suicidio para llamar la atención de las personas cercanas y convertirse en el centro de atención. Pero cuando llega al intento autolítico en sí, porque sí lo hace, son intentos autolíticos meramente de llamado de atención y no pasan de ser solamente una conducta desadaptativa. Entonces, por decirles algo, si dice, me voy a matar, lo repite constantemente todo el tiempo a las personas cercanas de una manera
bastante teatral. Es que nadie me quiere, nadie me entiende y por eso me voy a matar y ya cuando me muera todos estarán llorando por mí, cosas como esa. Pero cuando llega el intento autolítico, por decirles algo, pasan cosas como se quiere cortar las venas, supuestamente, pero lo que hace es un corte superficial de tal manera que salga suficiente sangre como para hacer asustarse la misma persona, producir un supuesto desmayo, pero eso también es otra cosa del histriónico. Se desmaya donde sabe que no se puede golpear al caer, ¿no? No es como una persona que normalmente pues sufre una pérdida de conciencia y se cae donde quiera. El histriónico tiene que, me voy a desmayar, encuentra un sofá, una cama y ahí se desmaya, ¿sí? Entonces son conductas bastante complejas, ¿sí? El histriónico manipula muchísimo a través de las emociones. Por eso les decía, entraría muy bien en el modelo psicodinámico por el desborde total de emociones que tiene, ¿sí? Pero dentro de lo que es la terapia, en cambio, se trabaja bastante bien con el histriónico, porque se le maneja primero ese centro de atención, ¿no? Es decir, ahora puede comentar a todos que está en terapia y lo toma como una manera de ser el centro de atención, decir, yo estoy en terapia, estoy tan mal que necesité terapia, y por ahí se le puede manejar bastante bien. Hidrobo, por favor. Una consulta dentro de... No escucho, perdón. ¿Aló? ¿Me escucha? Ahí sí. Magister, le quería preguntar algo. Dentro del trastorno que estaban hablando, las personas que que se cortan las manos, o sea, se hacen cortadas superficiales, ¿es un síntoma de eso? O sea, de ese No, trastorno. no, no. Por lo regular, el histriónico trata de hacerse cortes que no dejen cicatriz, porque otra de las características del histriónico es la vanidad y tiene que siempre lucir bien para los demás. Por lo tanto, los cortes tienen que ser muy, muy superficiales, cosa que no haya cicatriz. Cuando hay una persona que se está cortando constantemente, hablamos de cutting. El cutting, en cambio, es un síntoma de un trastorno de ansiedad, por lo regular, muy común en adolescentes con problemas o conflictos emocionales y familiares, porque el cutting en este caso es una tendencia a descargar ansiedad, más no un intento autolítico. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, la persona que sufre de cutting no es que se corta para morir, sino que se corta para descargar la ansiedad, porque cada corte le produce dolor y el dolor descarga la ansiedad. Es lo mismo que pasa con algunos adolescentes, sobre todo varones, que en lugar del cutting, lo que hacen es golpear las paredes cuando están muy molestos, estresados o frustrados, hasta hacerse daño y literalmente sacarse sangre de los nudillos. Lo mismo pasa con el cutting, ¿sí? Son síntomas de una descarga de ansiedad equivocada. Puede ser un trastorno de ansiedad generalizado o una angustia por separación mal manejada, ¿sí? Ok, hasta ahí lo que son modelos teóricos en psicopatología. Ahora, el último tema, y a partir de este ya para arrancar con la siguiente unidad, que son directamente los sistemas clasificatorios, vamos a ver de forma muy general cuáles son las opciones que se tiene como sistemas clasificatorios en psicopatología. Nosotros manejamos dentro de lo que es ya el cuadro diagnóstico exclusivamente modelos verticales, que los vamos a ver en la segunda unidad, que serían el DSM-5 y el CIE-10. Sin embargo, no es que sean los únicos modelos de clasificación. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, de forma muy general, como digo, cuáles son los sistemas clasificatorios que se tienen en psicopatología y por qué nosotros nos hemos enfocado, digamos así, en exclusivamente modelos verticales como el DSM-5 o el CIE-10. Entonces, primero hay que entender qué es un sistema clasificatorio. Cuando nosotros hablamos de sistema clasificatorio, estamos hablando de una serie de procesos o compendios que nos llevan a clasificar los diferentes trastornos, ubicándolos de acuerdo a determinadas características, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos de sistemas clasificatorios en psicopatología, estamos hablando de las formas que tenemos para nosotros encasillar los diferentes trastornos. Es decir,
¿Cómo nosotros definimos que rasgos, por ejemplo, dependientes, evitativos, histriónicos, narcisistas, todos ellos encajan dentro del contenido de trastornos de personalidad? ¿Cómo nosotros determinamos que los síntomas relacionados con el bajo estado de ánimo, con la tendencia a aislarse, con el no sentir satisfacción por las cosas que antes le causaban satisfacción, se encajan dentro de los trastornos del estado de ánimo? Y cómo ciertas características de angustia, de desesperación, de síntomas orgánicos, se encasillan en trastornos de ansiedad, por ejemplo, dando solamente unos ejemplos muy generales. Entonces, estos sistemas clasificatorios lo que hacen es permitirnos entender que, de acuerdo a los síntomas y a los rasgos, nosotros podemos encontrar diferentes grupos de trastornos. ¿Por qué no podemos manejarle de la misma manera un trastorno de tinte psicosomático como un trastorno de tinte mental, como una demencia, o de personalidad como un trastorno de personalidad? ¿Sí? Entonces, a través de esa generación de posibilidades para englobar un sistema clasificatorio, es que nosotros vamos a entender la psicopatología desde una óptica mucho más real, más práctica y más aceptable, diríamos así, de cómo los trastornos se van clasificando. Entonces, cuando nosotros hablamos ya en cambio de clasificación, nosotros estamos hablando de un procedimiento para identificar categorías basándose en atributos o relaciones comunes, ¿sí? Procedimiento para identificar categorías basándose en atributos o relaciones comunes. Cuando nosotros hablamos de atributos, estamos hablando usualmente de rasgos, ¿sí? De determinado trastorno, por ejemplo. Nosotros decimos, se me ocurre, la persona no tiene un trastorno de personalidad, pero tiene rasgos de un trastorno de personalidad. ¿Cuál es la diferencia? Que para hablar de un trastorno como tal, tiene que cumplir con todas las pautas para el diagnóstico. Pero si nosotros decimos, sí tiene varias características, pero no completamente, ahí hablamos nosotros de rasgos de un trastorno de personalidad, que no es lo mismo, porque ya vamos a ver luego, cuando hablemos de lo que es sistemas de diagnóstico, que el tratamiento incluso va a ser diferente cuando la persona ya tiene fijo, establecido un trastorno de personalidad que cuando tiene rasgos de un trastorno. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, hablando de otra patología, de la depresión, que algo mencionábamos la clase anterior. Si la persona cumple con todos los síntomas para el diagnóstico de una depresión, entonces nosotros hablamos de un episodio depresivo leve, moderado o grave. Pero si nosotros decimos, sí está triste, sí llora, pero en realidad no tiene más características, posiblemente no lo podemos diagnosticar como un trastorno de depresión, pero podemos hablar de una conducta depresiva. Entonces ahí hablamos nosotros de atributos, es decir, rasgos de depresión, pero todavía no se diagnostica como depresión. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando usted esté ya en el campo profesional, en la vida profesional, van a llegar personas con determinados síntomas y usted, para poder emitir un criterio diagnóstico, tiene que asegurarse que la persona cumpla con todos los rasgos que nos pide el manual de diagnóstico para emitir ese diagnóstico. A veces resulta que usted termina trabajando en una institución pública, por ejemplo, y le piden un informe. Y usted en ese informe pone diagnóstico trastorno tal, pero resulta que cuando llega ese informe con el paciente a otro profesional y le hace una evaluación más minuciosa, no cumple con todas las pautas para el diagnóstico. Y eso puede terminar en un conflicto hasta legal porque usted emitió un diagnóstico que no es el acertado, cuando lo que pudo haber puesto tiene pautas o tiene rasgos para determinado trastorno, pero no el diagnóstico en sí del trastorno, a menos que esté completamente seguro, ¿sí?
Hay pacientes que van a cumplir prácticamente con todos los rasgos. Usted dice si tiene la pauta completa para el diagnóstico y por lo tanto el diagnóstico es este, ¿sí? Pero en otros casos no cumple y por lo tanto solamente hablamos de rasgos de o pautas para, ¿sí? Incluso ya vamos a ver luego, cuando hablemos de los tipos de diagnósticos, que nosotros vamos a manejarnos con un diagnóstico presuntivo, un diagnóstico diferencial y un diagnóstico definitivo. Eso ustedes lo van a ver ya directamente en psicología clínica, dentro de la historia clínica, ¿sí? Pero desde la parte psicopatológica, un diagnóstico presuntivo significa que no cumple con todas las pautas para el diagnóstico, pero se acerca. Entonces nosotros decimos diagnóstico presuntivo tal. ¿Qué significa esto de presuntivo? Que nosotros estamos casi seguros, pero no completamente seguros, ¿sí? Para no equivocarnos. Pero si usted ve que cumple con todos los síntomas, entonces dice, sí, pautas diagnósticas completas, el diagnóstico es definitivo, es esto. Entonces, no sé si me hago entender un poco en esa diferenciación para hablar de clasificación. Si tienen alguna inquietud, tal vez. Profe, nos dijo que eran 3 tipos de diagnóstico, ¿verdad? El presuntivo, el definitivo y el otro. El diferencial. Este nosotros lo aplicamos cuando tenemos dudas, ¿sí? Por ejemplo, viene una persona y nos dice, yo estoy triste, tengo ganas de llorar todo el tiempo, cada vez que alguien me dice algo, me acuerdo de las cosas malas que ha pasado y me pongo melancólico. Sí hago las cosas normalmente, pero no es que me satisfagan tanto como antes. A veces no me gusta ni levantarme de la cama, no tengo mucho apetito, a veces no duermo bien, tengo insomnio y otras veces duermo demasiado. Hasta ahí nosotros, ¿qué podríamos pensar? En una depresión, ¿sí? Y a veces uno dice, esto es depresión, de cajón. Lo que habría que ver es la intensidad de los síntomas para ver si es un episodio depresivo leve, moderado o grave. Grave no, porque no me habla de ideación suicida. Entonces podría ser leve o moderado. Pero resulta que cuando usted le pregunta durante cuánto tiempo está con estos síntomas, la persona le dice durante 2 años y medio. El tiempo de 2 años y medio ya cambia totalmente el diagnóstico, porque ahí hablamos de una distimia. ¿Qué es la distimia? Es lo que antes se consideraba como personalidad depresiva. Es decir, la persona se adaptó tanto a una depresión que ya logró manejarla de tal manera que no le afecte tanto, pero la convirtió en parte de su vida diaria. Entonces, ahí nosotros ya nos quedamos y decimos, a ver, ¿es un episodio depresivo moderado o es una distimia por el tiempo de duración? Puede ser un episodio depresivo moderado recurrente o la distimia. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso si necesitamos emitir un informe? Ponemos diagnóstico diferencial. Entonces ponemos diagnóstico presuntivo, distimia. Diagnóstico diferencial, episodio depresivo moderado recurrente. Y con eso estamos diciendo que sí, estamos más hacia la distimia, pero que puede ser el episodio depresivo moderado. Entonces aplicamos el diagnóstico presuntivo y el diagnóstico diferencial. Y con eso, digamos que salvamos el informe hasta tener más datos que nos puedan corroborar cuál mismo es el diagnóstico. Entonces, para una siguiente sesión, nosotros ya indagamos un poco más y podemos decir, ahora sí, si ya nos piden un nuevo informe, el diagnóstico definitivo es este. ¿Sí? Por ahí la diferencia de diagnósticos. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Tolombo, por favor. Doctor, muy buenas noches. ¿Y si existe una comorbilidad con ese trastorno? Digamos, hay 2 ahí mismo. Ya, lo que nosotros ahí hacemos es ver cuál pesa más en cuanto a cantidad de síntomas. Siempre nos vamos por ese lado, ¿sí? Nosotros decimos, a ver, tiene las pautas para distimia, tiene las pautas para episodio depresivo moderado, pero ¿dónde hay más peso? Si hay más síntomas, aunque sea uno en uno de los 2 trastornos, ya se fue por ese, ¿sí? Si están equilibrados a la par, la misma cantidad de síntomas, nosotros vemos la intensidad de los síntomas y la frecuencia de presentación y nos vamos por ese. Nosotros no podemos manejarnos siempre con diagnósticos diferenciales. Tiene que llegar un punto en el que ya emitimos un diagnóstico definitivo. Y para eso tenemos que ver, como digo, el peso de los síntomas, ¿sí? Hay ocasiones en las que, por ejemplo, nosotros
Se me ocurre, diagnosticamos un trastorno mixto ansioso-depresivo. ¿Cuál es el trastorno mixto ansioso-depresivo? El que presenta pautas para el diagnóstico tanto de depresión como de ansiedad. Pero este trastorno no es que sea tan fácil de diagnosticar, porque tiene que haber un equilibrio preciso de síntomas de ansiedad y depresión. Si hay un síntoma más de depresión, pasó a ser episodio depresivo. Si hay un síntoma más de ansiedad, pasó a ser ansiedad generalizada. Entonces, para diagnosticar como trastorno mixto tiene que haber un equilibrio preciso. Lo mismo pasa con la comorbilidad de trastornos. Entonces, si hay dos, nosotros tenemos que determinar cuál tiene mayor cantidad de síntomas o más intensidad de síntomas y por ese nos vamos. No podemos manejarnos con dos diagnósticos, ¿sí? Y ahí lo que hacemos usualmente es, se me ocurre, diagnóstico definitivo, trastorno de ansiedad generalizada. Diagnóstico diferencial, episodio depresivo moderado. ¿Qué estamos diciendo? Que ya sabemos que es ansiedad, pero que tiene muchos síntomas de depresión. Entonces, para luego elaborar la planificación terapéutica, nosotros vamos a trabajar sobre el diagnóstico base, que es el definitivo, pero con técnicas que más o menos vayan trabajando sobre lo que es el trastorno también, que está como diferencial, digamos, en este caso, ¿sí? Marulanda iba a preguntar algo. Sí, la duda que tenía era si cuando se hace un diagnóstico presuntivo hasta llegar a uno definitivo, bueno, asumo que el tiempo que pase dependerá de la patología que se presente, pero ese diagnóstico presuntivo no puede dar un poco pie a negligencia. Es decir, yo para no mojarme, como se dice, digo lo que creo y no estoy diagnosticando completamente y ya, y como que me cubro las espaldas. ¿No da pie un poco a negligencia eso? A veces puede pasar. Lo que pasa es que más se utiliza lo de diagnóstico presuntivo, como les digo, cuando uno está en entidades públicas, porque a veces le exigen un informe inmediato. Le dicen, por ejemplo, tiene la primera sesión con el paciente, usted tiene media hora para estar con ese paciente y ya le piden el informe. Entonces, en media hora es imposible un diagnóstico definitivo, a menos que realmente la persona, como les digo, llegue con todo el cuadro completo de una patología y usted dice, pues me salvé, es esto y se acabó. Pero en la mayoría de casos no pasa eso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? En ese poco tiempo que tiene, emitir un informe lo más real posible y lo más lógico en este caso es un diagnóstico presuntivo. ¿Por qué? Porque sabe que va a necesitar de ley por lo menos 1 o 2 sesiones más para tener un diagnóstico definitivo. Pero el diagnóstico presuntivo tiene que estar lo más cercano posible a la realidad para evitarnos esto de que, bueno, como me piden rápido, pues voy a poner tal cosa. Y resulta que cuando ya determinamos el diagnóstico definitivo, no tuvo nada que ver con el diagnóstico presuntivo. Ahí sí nos metemos en problemas, ¿sí? Pero en cambio, si nosotros nos acercamos lo más que se pueda, pues no hay mayor inconveniente. Lo grave sería que, por ejemplo, el diagnóstico presuntivo con el definitivo sean totalmente opuestos en trastorno. Eso sí significa que hubo mucha negligencia porque nos van a decir, pero si usted nos dijo una cosa en el presuntivo y resulta que el definitivo es totalmente opuesto. Entonces, se me ocurre que usted en el diagnóstico presuntivo ponga episodio depresivo moderado y resulta que después de analizar todo, el diagnóstico definitivo sea un trastorno esquizoafectivo. Entonces, ahí se va a quedar como, a ver, una cosa es depresión, otra cosa es esquizoafectivo y es totalmente diferente. Entonces, ese tipo de errores hay que tener mucho cuidado. De ahí, cuando es en la parte particular o privada, no hay problema, porque usted tiene el tiempo suficiente como para determinar síntomas, evaluar, aplicar reactivos y tener el diagnóstico incluso definitivo desde la primera vez que le pidan un informe. A veces sucede que, por ejemplo, a usted le buscan ya en consulta particular específicamente para que les dé un informe. Entonces, en ese caso, obviamente usted hace un proceso de evaluación bien detallado, bien definido, para no equivocarse y el informe obviamente ya no va a tener ningún tipo de inconsistencias, ¿sí? Entonces, para cerrar esta parte, el diagnóstico presuntivo es un
Posiblemente sí, aunque no estoy tan seguro, pero lo más cercano a lo que va a ser. El diagnóstico diferencial es algo que podría acercarse al definitivo, aunque no tanto, pero está como cercano al presuntivo. Y el definitivo es con el que nos vamos a quedar. Entonces, diagnóstico presuntivo, yo puedo decir, a ver, cambiemos de patología para no hablar solamente de depresión. Aunque, por cierto, y he hablado mucho de depresión y ansiedad, porque son los trastornos porcentualmente de mayor índice de incidencia en las consultas psicológicas, ¿no? Y eso a nivel mundial, incluido Latinoamérica y Ecuador. Entonces, los casos que más se encuentran siempre son depresión y ansiedad. Pero bueno, digamos que nosotros podemos como diagnóstico presuntivo trastorno obsesivo de personalidad. Ese es el presuntivo, por la entrevista que hicimos. Diagnóstico diferencial, TOC. Y con eso ya tenemos muy claro el panorama de que son dos trastornos diferentes, pero tienen síntomas muy similares inicialmente. El trastorno obsesivo de personalidad tiene pensamientos repetitivos, conductas repetitivas, pero que todavía no le incomodan a la persona demasiado ni causa daño a los que están alrededor. El TOC, en cambio, como es un trastorno ya con consistencia orgánica, ya afecta a la persona y afecta a su entorno. Pero cuando nosotros ya hacemos una evaluación más prolija, el diagnóstico definitivo puede ser el TOC. Entonces decimos, es un trastorno obsesivo compulsivo. No era de personalidad, es ya un trastorno establecido, con tinte orgánico. Entonces no hay problema, porque en este caso el diagnóstico presuntivo, que fue un trastorno obsesivo de personalidad, puede utilizarse incluso como un diagnóstico de personalidad, ¿sí? Hay algunos casos en los que, bueno, sobre todo a nivel de Ministerio de Salud y centros y subcentros de salud, se maneja mucho esta pauta de diagnóstico presuntivo, diagnóstico diferencial, diagnóstico definitivo y diagnóstico de personalidad. Es decir, no solo nos piden la parte del trastorno como tal, sino también del análisis de personalidad. Y no necesariamente una persona que tiene un trastorno, obviamente va a presentar también un trastorno de personalidad. Entonces ahí lo que hacemos es poner el trastorno como diagnóstico definitivo, pero ponemos rasgos de personalidad de tal tipo. Entonces, en el ejemplo que les doy, podemos terminar diciendo diagnóstico definitivo TOC y personalidad con rasgos obsesivos. Entonces ahí prácticamente encuadra perfectamente, ¿sí? Eso en cuanto a lo que es la pauta diagnóstica. El diagnóstico como tal es el proceso de identificación y asignación de atributos clínicos o de sujetos que lo manifiestan a una categoría clínica. Es decir, lo que habíamos hablado anteriormente. Cuando nosotros hablamos ya del diagnóstico como tal, estamos hablando de un proceso mucho más prolijo ya de identificación y asignación de atributos clínicos. Es decir, nosotros aquí ya vamos a determinar qué tiene el paciente. Ya no nos quedamos solamente con puede ser esto, puede ser lo otro. Nosotros aquí para el diagnóstico vamos a tomar muy en cuenta lo que habíamos hablado anteriormente de los modelos, por ejemplo, en psicopatología. Entonces, viene el paciente, nos explica lo que está sintiendo, nosotros observamos signos, vemos síntomas. No nos olvidemos la diferencia, ¿no? Eso hablamos ya creo que en la segunda clase. ¿Cuál era la diferencia entre signo y síntoma? ¿Quién me lo recuerda? Romero, por favor. Si mal no recuerdo, el signo es lo que se podría observar a primera vista, mientras que el síntoma es lo que nos dice el paciente que tiene. Perfecto. Signo, usted entra el paciente, se me ocurre, y le ve que está temblando, se pone rojo y comienza a sudar, antes incluso de hablar con usted. Eso es signo, nosotros estamos mirando, ¿sí? Y síntoma, en cambio, es lo que ya cuando se sienta y nos dice, ¿sabe qué? Siento esto y pasa lo otro. Ese es el síntoma. Pavón, por favor. Buenas noches, maestra. Iba a decir lo mismo que la compañera. No le escucho, perdón, está muy bajo el volumen. ¿Ahí me escucha, maestra?
Un poquito mejor, aunque bajo también. Dígame. Sí, eso le decía que iba a mencionar lo mismo que la compañera. No, lo siento, no escucho. Mientras arreglamos eso, cabezas, por favor. Yo le tengo como signo que es algo que yo puedo ver, es observable, es una manifestación física. Y en síntoma es algo que existe y necesita tratamiento, que no es observable. Correcto. Estaríamos hablando de signo como algo objetivo y síntoma como algo subjetivo si nos vamos de esa pauta, ¿no es cierto? Pauchi, por favor. Magister, buenas noches, compañeros. También se podría determinar que el signo es todo lo que yo puedo cuantificar. Por ejemplo, el ritmo cardíaco, la temperatura. Y el síntoma es todo lo que el paciente me manifiesta, que siente como el vértigo o algo así. ¿Tenía entendido? No sé si estoy bien. Sí, correcto. Signo es cuantificable y el síntoma es cualificable. Correcto, esa es otra diferencia. Está bien. Pavón, ¿le arregló tal vez el volumen, el micrófono? No. Escríbale en el chat, por favor. Ahí le vemos. Signo es lo que podemos ver y síntoma es lo que puede decirme el paciente. Correcto, tenemos claro eso, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos ya del diagnóstico, estamos hablando de ese proceso de identificación y asignación de atributos clínicos, ¿sí? ¿Qué son los atributos clínicos? Vendrían a ser, en este caso, la combinación de signos y síntomas. Entonces, nosotros ya observamos los signos, entendemos los síntomas. Después de todo lo que hemos hecho, incluso en un proceso de evaluación, podemos aplicar reactivos o lo que sea necesario y ya identificamos el diagnóstico. Como les dije, podemos empezar con un diagnóstico, en este caso, presuntivo, ¿sí? Hasta que podamos elaborar realmente de forma mucho más clara la evaluación y terminar, en este caso, con un diagnóstico definitivo, ¿sí? Aquí, cuando hablamos nosotros de ese proceso de identificación y asignación de atributos clínicos, estamos hablando prácticamente de que va a ser un proceso ya a nivel profesional muy minucioso para no equivocarnos, ¿sí? Porque eso es lo que les mencionaba antes. O sea, imagine lo que es equivocarse de diagnóstico, porque en función al diagnóstico usted hace un plan de tratamiento. Si se equivocó en el diagnóstico, el tratamiento no funciona y tiene que corregirlo todo. ¿Y usted cómo le explica al paciente, en este caso, que lo que estuvo haciendo durante estas sesiones en realidad no funcionó porque se equivocó al diagnosticar? ¿Sí? Complejo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. A ver, Pavón, signo lo que yo miro en primera instancia y síntoma el malestar que manifiesta el paciente. Correcto. Si el paciente viene y dice, ¿sabe qué? Yo tengo un dolor en el pecho, eso es síntoma porque me lo está diciendo el paciente. Pero si yo le logro ver que tiene taquicardia, como decía la otra compañera, eso es signo. Entonces podemos acompañar lo uno con lo otro. ¿Y qué pasa que está en la sala de espera alguien, algo pasa por ahí? Creo que es el Teams, profe, porque es como que ingresan, se les acepta y vuelven a salir y se vuelven a ingresar. No sé, parece que el Teams está bastante inestable. Ya, bueno, esperemos que no sea de mi lado. Ok. Entonces, ahora tenemos claro esto de qué es el diagnóstico, ¿cierto? Es ese proceso de identificación y asignación de atributos clínicos, es decir, determinar signos y síntomas para emitir una identificación, para decir esto es lo que tiene el paciente. Y como les digo, ahí podemos hablar de un diagnóstico presuntivo, un diagnóstico diferencial o el diagnóstico definitivo, ¿sí? Entonces, cuando se hace más fácil el diagnóstico, cuando el paciente
ya ha investigado previamente. Esto es un arma de doble filo, por cierto, ¿no? Porque tenemos que diferenciar bastante bien si de pronto no nos vino un paciente hipocondríaco. Ahí sí es totalmente compleja la situación. Si no es un paciente hipocondríaco, el paciente ya comenzó a sentir ciertas cosas y comenzó a investigar, a veces viene directo con el diagnóstico. Y él dice, ¿sabe qué, doctor? Yo vengo porque tengo una depresión reactiva. Entonces, ya tiene usted el diagnóstico, lo anota y luego le pregunta, ¿y por qué cree usted tener una depresión reactiva? Entonces él dice, lo que pasa es que tengo estos síntomas y busqué en internet y me dice que esos son síntomas de una depresión cuando ha pasado algo malo y yo perdí recientemente a un familiar, entonces entiendo que es una depresión reactiva por duelo. Perfecto, el diagnóstico es correcto. Entonces a usted le evitan un montón de trabajo. Por eso no es que pase comúnmente, ¿no? Sin embargo, a veces pasa. Por eso es que aquí hablamos de que a veces los sujetos mismos nos manifiestan ya una categoría clínica establecida. Pauchi, por favor. Magister, mi pregunta es, ¿cómo podríamos identificar a un paciente hipocondríaco? Por eso les digo que ahí se complejiza, porque es uno de los problemas más complejos. Usted no identifica un hipocondríaco sino hasta la segunda o tercera sesión, ¿sí? Porque en la primera sesión el paciente viene con un trastorno determinado. Y si usted en esa primera sesión le habló de posibilidades diagnósticas, el paciente va, investiga y a la siguiente sesión viene con otra patología. Ahí usted se percata de que algo está mal, algo está fallando, ¿sí? Entonces, usualmente el paciente hipocondríaco viene con algo definido, pero esa definición nunca se queda como tal, siempre va fluctuando. Y en cada sesión a veces tiene síntomas diferentes. Ahí usted ya se percató que es hipocondríaco y ya estamos complicados porque el tratamiento para el hipocondríaco es bien complejo. Marulanda, por favor. Lo que nos está mencionando ahora de cuando llega un paciente con el diagnóstico hecho, ¿tiene que ver con el criterio subjetivo que nos explicaba al principio? Correcto, así es. Porque nosotros no podemos decir, ah, sí, eso debe ser, ¿no? Pero ya lo utilizamos como un diagnóstico previo. Entonces hablamos de subjetividad, obviamente, en este caso. Pero nos sirve, porque en función a eso nosotros vamos a determinar varias situaciones dentro del proceso, ¿sí? Entonces, es importantísimo entender primero el por qué viene el paciente con esa realidad. Como les digo, ahí hay que tomar varias consideraciones. La una es que sea un paciente, como les digo, que le gusta investigar y que se percató de sus síntomas, buscó y definió ya un posible diagnóstico. Pero también hay que considerar la posibilidad de que sea un paciente itinerante, que es uno de los pacientes más difíciles que se tiene, ¿sí? El paciente itinerante es el que va de profesional en profesional porque ninguno le calza y siempre llega y pregunta su diagnóstico. Entonces, cuando va donde el siguiente profesional, él ya viene con su diagnóstico, pero no porque él investigó, sino porque el profesional anterior se lo dio. Entonces, ahí nosotros tenemos que indagar mucho. Viene y dice, ¿sabe qué? Vengo porque yo tengo no sé, un trastorno de ansiedad generalizada. Y usted le dice, ¿y cómo llegó a esa conclusión? Ah, le dice, lo que pasa es que antes iba donde otro psicólogo y él me dijo que tengo ansiedad generalizada. Ok, ¿cuánto tiempo estuvo con ese otro psicólogo? ¿Sí? Porque usualmente un paciente itinerante nunca va más allá de 3 sesiones con un profesional. Va inicialmente, cuenta sus cosas, en la segunda sesión ya cuestiona el por qué no ha notado mejoría y en la tercera ya le dice que no sirve y se va a buscar otro profesional. ¿Sí? Entonces, lo peor que podemos nosotros hacer es seguirle manteniendo en la línea itinerante. Entonces, lo primero que hay que hacer en la primera sesión es decirle, a ver, ¿cuántos profesionales ha visitado? Y hacer una confrontación. Entonces, ahí nosotros ya vamos determinando que este paciente es difícil y como paciente difícil va a ser complicado emitir un proceso de tratamiento, ¿sí? Entonces, hay que diferenciar ese tipo de cosas cuando nos da el mismo sujeto la categoría clínica, ¿sí? Pero en cambio, como digo, si es que es el otro tipo de paciente que investigo,
y le dice, sí, lo que pasa es que yo ya llevo algunos días con esta sintomatología y busqué en internet y me dan esta posibilidad, entonces creo que eso es lo que tengo. Perfecto, entonces significa que usted simplemente indagó, buscó, vamos a ver, nos vamos a asegurar que ese sea realmente su diagnóstico, ¿sí? Y la tercera posibilidad, como les digo, es que sea hipocondríaco y que venga y diga, ¿sabe qué? Toda la semana he estado sintiéndome así, busqué en el internet y me dice que hay este trastorno que se llama no sé cuántito, entonces vengo con ese diagnóstico. Pues no, usted analiza, revisa, hace toda la historia clínica y determina el diagnóstico ya por su cuenta, sin hacer mucho énfasis en lo que en este caso el sujeto le dio, ¿sí? Esa es la diferencia básicamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de clasificación, hablamos de identificar categorías, es decir, ver hacia dónde va a llegar este paciente con su diagnóstico. Cuando nosotros hablamos ya de diagnóstico, hablamos de la identificación y asignación de atributos clínicos. Es decir, aquí ya vamos a signos y síntomas para, como decíamos previamente, tratar en lo posible de dar un diagnóstico presuntivo, pero que esté lo más cerca posible de la realidad del paciente, para que después no tengamos dificultades. Mire que a veces vienen donde usted ya en la parte profesional, pacientes pidiendo informes y esos informes se van para peritaje, se van para juicios legales, se van para custodias, para situaciones que si usted se equivoca puede terminar mal parado como profesional. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en esto del diagnóstico. Tiene que ser una situación muy, muy prolija. Y cuando viene el paciente y le dice, ¿sabe qué? Vengo porque necesito que me haga una evaluación y quiero un informe. Usted pregunte primero para dónde es el informe, cuál es la utilización de ese informe y si es para efectos legales, entonces ¿sabe qué? Voy a necesitar por lo menos 2 o 3 sesiones para emitirle el informe, para que usted esté completamente seguro de ese diagnóstico y no se corra riesgos, ¿sí? Como decía la compañera en la pregunta anterior, lo peor que puede pasar es que usted se equivoque por hacer las cosas a la ligera y que luego termine en una situación legal y determine que ese no era el diagnóstico correcto. Imagínese usted cómo queda en cuanto a imagen profesional. Van a decir, no, donde este psicólogo, nunca más, porque se equivocó. Y eso ha pasado. Incluso verán que a veces ha pasado eso en el campo educativo, ¿sí? Viene un padre de familia con un niño y le dice, ¿sabe qué? Quiero que le evalúe a mi hijo para que me diga si es de necesidades educativas especiales o de altas capacidades. Y el psicólogo, a veces por ir más hacia la parte económica, le dice, sí, le voy a cobrar tanto, me demoro una hora y le aplico un test. Pero resulta que aplica un test que no es para lo que el padre de familia estaba pidiendo. Y sin embargo, le emite el diagnóstico. Y con ese informe termina en el Ministerio de Educación pidiendo algo como adaptación. Y cuando se hace una evaluación más prolija, pues resulta que ese diagnóstico estuvo equivocado. Entonces, a nivel de ministerio, sea educación, sea salud, ya comienza a comentarse los datos de este profesional. Es decir, evaluó mal, utilizó mal los reactivos, no dio un buen diagnóstico y uno tiene que cuidar bastante la imagen profesional en ese sentido. Entonces, no queremos equivocarnos, pues hay que hacer una evaluación muy prolija, tener claro el proceso de diagnóstico, identificar bien signos y síntomas y ahí sí nos lanzamos por un diagnóstico definitivo que no corre el riesgo de cometer errores. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más sobre esto del diagnóstico, tal vez? Raza, por favor. Sí, magíster. Con respecto a la depresión que usted más o menos ya nos ha estado comentando, por ejemplo, ¿esto es determinante en el tiempo o puede ser quizás estacional? Bueno, por alguna muerte quizás. Explico. Y más o menos quiero llegar al tema de que, por ejemplo, no sé si el tiempo es crucial para llegar a la depresión, porque ha habido casos que, por ejemplo, en las Navidades la gente se suicida, o he escuchado que algunos psicólogos dicen es en esta temporada cuando más consultantes tenemos.
Entonces, digo, aquí los reactivos son necesarios como para identificar, digamos, si realmente es una depresión o cómo puedo, digamos, salvarle a una persona en estos periodos de tiempo. Ya, correcto. Ahí vamos a determinar algunas cosas. Primero, en realidad, en consulta privada, donde más pacientes se tiene es julio, agosto, diciembre, enero, ¿sí? Julio, agosto por pérdidas de año y diciembre, enero por la depresión de Navidad y Año Nuevo. Ahora, aquí hay que determinar algunas cosas. Primero, cuestiones de personalidad. Segundo, trastornos premórbidos. Tercero, recurrencias. Cuarto, tipos de tratamiento que se ha recibido. Y cinco, tipo de trastorno como tal. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, un trastorno que se llama TAE, trastorno afectivo estacional, ¿sí? El trastorno afectivo estacional es un trastorno dentro del estado de ánimo, un trastorno depresivo específicamente, que incrementa la sintomatología en determinada época del año y es recurrente. Usualmente la persona va a buscar ayuda por los síntomas que tiene en esa época del año y nosotros podemos correr el riesgo de solamente hacer terapia sintomatológica, es decir, curamos los síntomas de ese momento. Pero como es un trastorno estacional, pasan un par de semanas, unas 2 sesiones y el paciente se siente bien. Y nosotros pensamos que es la terapia que le aplicamos y que funcionó súper bien, pero en realidad es porque su trastorno es periódico y ya pasó la época y por lo tanto el estado de ánimo vuelve a ser el normal. Si nosotros hacemos un buen estudio y un buen diagnóstico y determinamos esa TAE, pues tendríamos que ir hacia la base del trastorno, tratar los conflictos y mire que podemos incluso ya evitar que vuelva a aparecer el siguiente año. Entonces, eso puede pasar. Lo otro es que, por ejemplo, el paciente pudo haber estado en un tratamiento por una depresión, pero no terminó el tratamiento. Solamente estuvo hasta sentirse mejor y luego desertó. Cuando eso sucede, el trastorno, que pudo haber sido una depresión mayor o un episodio depresivo moderado o grave, tiende a convertirse en una depresión recurrente. Entonces, cambió el trastorno. ¿Por qué? Porque el tratamiento no lo terminó. Y a partir de ahí, cada cierto tiempo va a tener otra vez bajones depresivos. Y en algunos casos puede transformarse el diagnóstico y convertirse, por ejemplo, en una distimia que les hablaba antes. Es decir, ya pasó de 2 años, de 3 años y sigue la sintomatología igual, pero ya se convirtió en parte de su personalidad. Entonces ahí ya es otro trastorno. Y aquí, ¿a quién le echamos la culpa? Al paciente, porque dejó a medias del tratamiento, al terapeuta porque no se percató de cuál es el tipo de trastorno y cómo trabajarle, ¿sí? Al medio porque de pronto no tenía suficientes redes de apoyo, se vuelve muy compleja la situación. Valdés, por favor. Buenas noches, magíster. Me gustaría determinar el siguiente caso, si es un mal diagnóstico o tal vez el TDAH tiene cura. A mi hijo a los 4 años y medio le determinaron por una evaluación que tenía TDAH. Le querían medicar incluso, pero como yo no quise, le llevé a una escuela especial donde le adelantaron a segundo de básica. eh, Le dijeron que tenía sobredotación y que le daban clases de natación, de violín, de taekwondo para ayudarle a controlar su impulsividad. El día de hoy él es el mejor alumno de la clase ya con 12 años y el más tranquilo de todos. Entonces no sé si fue un mal diagnóstico o cómo se determinaría esto. A ver, el TDAH es, creo que algún rato hablamos de eso en las primeras clases, es uno de los trastornos más diagnosticados, pero no tan real, ¿sí? La mayoría de profesionales llega un niño que es un poco inquieto y ya le diagnostican TDAH, y no es verdad. O llega un niño que se distrae con facilidad y le diagnostican TDAH, y no es real. Entonces yo sí me atrevería a pensar que fue un mal diagnóstico. Los niños que por lo regular tienen o situaciones de distraibilidad o un mal manejo de emociones o unas altas capacidades no identificadas tienden a portarse de forma inquieta y a distraerse fácilmente. Entonces se puede confundir con un TDAH.
Y en el caso de que usted me está hablando, posiblemente la situación de altas capacidades hizo que el niño sea un poco inquieto inicialmente o que se distraiga fácilmente, pero ya como fue encasillando la energía hacia otras actividades, pues obviamente siguió adelante y académicamente está muy bien porque sí tenía una capacidad intelectual un poco más elevada. Entonces, el diagnóstico pudo haber sido equivocado. Por lo regular, un TDAH no es que de la noche a la mañana pasa, incluso con los años el TDAH tiende a modificarse, pero los niños que fueron diagnosticados bien con TDAH usualmente tienden a ser adolescentes muy impulsivos, muy metidos en una y en otra cosa, pero con una falta de control emocional. Y ahí uno se percata y dice, no, si era TDAH, por eso tiene esas características ahora. Entonces, para mí fue un mal diagnóstico. Villa, por favor. Sí, buenas noches, profe. Profe, más que cualquier cosa, tengo es una inquietud. Si en algún momento, digamos, un futuro psicólogo estudiante de pronto ha tenido episodios de depresión, en este caso donde él se haya hasta intentado suicidar, o sea, ¿este futuro psicólogo puede dar un buen diagnóstico? Me queda como esa inquietud. A ver, ahí tendríamos que hablar de lo que usualmente yo les hablo a los de primer semestre. ¿Cuál fue la razón por la cual usted eligió la carrera de psicología? Porque si usted me dice que es para analizar el comportamiento, para ayudar a la gente, para investigar, para conocer, perfecto. Pero a veces se corre el riesgo de que las personas siguen psicología porque tienen problemas y quieren a través del estudio de la psicología tratarse a sí mismos. Desde ahí ya tenemos un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes, conforme van avanzando los semestres, se van percatando de las cosas y a veces se intensifica la patología que usted mismo tiene, primero. Segundo, cuando llegamos a este tipo de clases, por ejemplo, de psicopatología, terminan identificándose con determinadas patologías. Y eso hace que a la larga terminan o desertando o intensificando sus síntomas o en la obligatoriedad de buscar ayuda profesional. En el mejor de los casos, si usted está aquí por tratarse, pues haga un tratamiento afuera y luego ve si realmente esta es la carrera conveniente. Ahora, yéndonos a la pregunta directamente, si yo sé que tengo un trastorno y me meto a seguir psicología con ese trastorno, no sé si para ver si puedo curarme o entenderme, termino haciendo un tratamiento y puede ser que mejore, pero ya esas características premórbidas mías de trastorno pueden hacer que ya como profesional se corra el riesgo de que cuando tengo un paciente con características similares, termine identificándome. Y ese identificarme puede llevar a errores en cuanto a criterios diagnósticos, errores en cuanto a planificación terapéutica, errores en cuanto a forma de aplicar terapia. Miren que a veces sucede que profesionales que tuvieron trastornos, luego cuando tienen pacientes con trastornos similares, creen que hay que aplicar la misma terapia que le aplicaron a él y termina cometiendo muchos errores, incluso haciendo daño a los pacientes. Entonces, de plano, la idea sería, si usted tiene un problema, primero trate su problema antes de seguir estudiando psicología. De lo contrario, va a tener más dificultades a futuro. Eso sí tiene que tenerlo muy claro, ¿sí? Si usted Sí, está aquí por tratarse, está mal. Y eso claro, para profe, cualquiera. es que me queda la duda porque tuvimos, en los semestres pasados, tuvimos un compañero que tenía ese trastorno y bueno, en algún momento hice pues como una pregunta capciosa y bueno, y un profesor me dijo que no, eso no procedía, la pregunta, porque yo le pregunté al compañero por qué él, pues, que por qué él se suicida, o sea, quería suicidarse. Eso yo creo que fue en el primer semestre. Y a mí sí, pues me pareció, o sea, bastante y quería, o sea, bastante difícil poder darle, no un diagnóstico, pero por lo menos quería de pronto una respuesta y entre esas respuestas era esto, o sea, ¿por qué quería de pronto continuar siendo psicólogo si tenía tantos problemas, digámoslo así? Y entonces, esa es una duda que tenía, profe. Gracias.
Por eso es lo que yo siempre recomiendo, como digo, al menos en primer semestre. Si usted está aquí porque tiene problemas, salga, vaya, arregle los problemas, busque ayuda terapéutica y luego regresa si es que realmente esta es su vocación. Porque si la única razón para seguir psicología es tratarse o ayudarse a sí mismo, pues estamos totalmente equivocados. Marulanda, por favor. Magíster, respecto de lo que acaba de explicar y lo que acaba de preguntar la compañera, creo que su explicación fue muy clara, pero yo también considero que una persona, si lo llevamos al campo de la medicina, por esa regla de 3, un doctor no podría tener ninguna enfermedad, porque no podría atender. Entonces, si se atiende esa persona o se cura, se sana, puede perfectamente ejercer. Y creo que lo mismo aplica para el campo de la psicología. O sea, mientras se siga a otra profesora que nos dice, no recuerdo cómo lo llama ella, bueno, un proceso de tratamiento, no me sale ahora. En todo caso, que si nosotros llevamos nuestro propio proceso psicológico, o sea, no nosotros a nosotros mismos, sino que nos enfrentamos a un proceso, creo que podrías perfectamente ejercer dependiendo del nivel de la patología, pero creo que sí es factible o estoy equivocado. Claro, depende de muchos factores, pero es lo que acabo de decir, ¿no? Si usted tiene problemas, vaya, trátese, haga un proceso y cuando esté bien, regrese a estudiar psicología. Pero estando con el trastorno, pretender que a través del estudio de la psicología me voy a curar, eso es lo que está mal y eso no es permitido, primero. Segundo, depende mucho del tipo de trastorno, ¿sí? Ojo con eso, porque si a usted le diagnosticaron una patología compleja y pretende que con la psicología se puede recuperar, pues eso no va a pasar. De ahí sí tenemos que tener muy claro el panorama. Romero, por favor. Profe, el día de ayer justo en las noticias salió el caso de un compañero de la UTN que había intentado suicidarse. El compañero me parece que está en quinto semestre, pero no recuerdo de qué carrera era. Mi duda ahí era porque justo cuando hicieron este tema de la entrevista, en ese tema de la entrevista lo que dijeron fue que en pocas el policía para que el compañero no tome esta decisión, lo que le había dicho era que él iba a ser un gran profesional. Y eso es como que a él le causó un shock y lo hizo reaccionar, empezó a llorar y tomó al policía y salió. En este caso, por ejemplo, puede ser que no haya existido un modelo humanista como tal en ese caso que lo obligó a llevar a tomar esa decisión. Yéndonos a modelos, podríamos hablar de que debió haber algunas crisis no resueltas, ¿no? De hecho, cuando usted llega a un intento autolítico, viene arrastrando muchas situaciones complejas. No es que usted se deprime por un duelo o una ruptura emocional y de una piense en quitarse la vida. No, eso no pasa. Y ahí un poco el compañero hablaba de esta situación anteriormente, ¿sí? ¿Cómo darnos cuenta cuando es una tristeza normal y cuando ya pasó a ser depresión? Por el tiempo y por la intensidad. Y aquí viene precisamente esta situación de síntomas. O sea, yo puedo estar deprimido porque soy un ser humano como cualquier otro. Y si tengo una crisis emocional, una situación fuerte, una ruptura emocional o la muerte de un familiar, lo lógico es que yo me ponga mal, me ponga triste, ¿sí? Pero el cómo manejo la tristeza, eso es lo que va a determinar si realmente es una tristeza normal, una depresión reactiva por duelo normal, o ya estoy entrando en un complejo trastorno depresivo. Entonces, si comienza a aparecer ideación suicida, pues yo ya tengo que pensar que esto no es normal. ¿Por qué? Porque por más mal que me sienta, por más triste que esté, no puedo pensar en quitarme la vida, porque eso me está dando a mí la pauta de entender que mi autoestima no está bien, mi seguridad personal no está bien. Y eso puede venir o solamente de aquí, de las crisis no resueltas recientes, o de una situación desde el plano humanista de la infancia complicada, no resuelta en cuanto a crisis, traumas específicos, etcétera. Entonces, podríamos hablar de un montón de cosas, pero eso les digo, en este ejemplo que usted da,
esta persona, ¿qué es lo que debe hacer? Buscar ayuda profesional, hacer un buen proceso terapéutico y luego determinar si realmente conviene seguir la carrera que estuvo siguiendo, cualquiera que sea, o más bien este es un llamado de atención para analizar su vocación y ver si debería optar por otra cosa, ¿sí? Entonces, ahora, hay un sinfín de situaciones. Hay personas que se han hecho procesos antes, durante la adolescencia, por cualquier tipo de problemas o conflictos, resolvieron sus conflictos, el tratamiento, el proceso fue efectivo y luego decidieron seguir psicología. Pues no pasa nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya resolvieron todo lo que estaba por resolver. Usted puede venir y decir, sí, ¿sabe qué? Yo seguí psicología porque a mí cuando tuve un tratamiento el psicólogo me ayudó mucho. Perfecto. Si usted ya está resuelto en todos sus conflictos, pues no pasa nada, porque eso es simplemente un proceso. Mire que se habla mucho de que todos deberíamos tener un proceso terapéutico, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque no hay una persona que pueda decir, yo nunca he tenido conflictos, yo nunca he tenido problemas, yo he resuelto todo muy bien. Eso es mentira. Incluso se habla de que todo profesional de la psicología debe hacer un proceso de vez en cuando, ¿sí? Si no es con otro profesional, por lo menos dialogar con alguien cercano para ir desahogándose un poquito cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque si uno es psicólogo y ejerce dentro del proceso de la clínica, pues se va cargando de muchas cosas. Aunque uno aprende con el tiempo a que se quede todo dentro de las cuatro paredes de la terapia y luego sale y es como que dice, ah, bueno, ya, ahí quedó. En realidad llega un punto en el que a uno le estresa tanta situación que escucha. Entonces se necesita procesos. Así que eso no es que sea malo. Más bien hay bastante trabajo para el psicólogo, ¿no? Porque todos necesitamos procesos. Pero hay que entender un poquito las diferencias. Y eso les digo, y en lo que sí me mantengo y siempre me mantendré, es que si usted tiene problemas, no los ha resuelto y cree que estudiando psicología se van a resolver, está equivocado. Se van a intensificar más bien. Y luego más vamos a tener problemas porque son profesionales que muchas veces no logran ejercer precisamente porque nunca pudieron desprenderse de sus propios conflictos, no los resolvieron. Entonces, mejor ahora que después. Si usted tiene conflictos, haga un proceso y seguimos con el estudio de la psicología, ¿sí? Por ahí sería un poco la situación. Entonces, bueno, nos salimos un tanto de esto del diagnóstico, pero a la larga termina siendo parte de, porque seguimos hablando de psicopatología, ¿sí? La nosología. No sé si alguien ha escuchado este término. La nosología es una ciencia, ¿sí? Es una ciencia que busca describir, explicar, clasificar y diferenciar una amplia gama de enfermedades, procesos patológicos existentes desde el punto de vista clínico semiológico, ¿sí? Y aquí vamos a detenernos. Primero, cuando nosotros hablamos de la nosología, inicialmente estaba dentro de la medicina. Por lo tanto, era la ciencia que explicaba y describía las enfermedades desde la sintomatología. Entonces decía, por ejemplo, usted tiene congestión nasal, tiene dolor de cabeza, tiene fiebre, entonces nosológicamente estamos hablando de una gripe, ¿sí? Así surgió la nosología, pero actualmente ya la nosología también está dentro del cuadro de la psicología, de la ciencia psicológica. ¿Por qué? Porque tal cual se puede explicar nosológicamente una enfermedad física, también se puede explicar nosológicamente una enfermedad emocional o mental, desde el punto de vista clínico semiológico. ¿Qué es la semiología? La semiología es la ciencia que estudia signos y síntomas de las enfermedades, ¿sí? Y de hecho, antes, en el pensum de estudio de la psicología, se ponía como aparte la asignatura de semiología, ¿sí? Y se hablaba en semiología de todos los signos y síntomas que llevan a, en este caso, la descripción de determinadas patologías. Hoy por hoy, en cambio, la semiología, como viene junto al diagnóstico, está dentro de la psicopatología. Entonces, cuando nosotros hablamos de un diagnóstico semiológico,
estamos hablando de que dimos un diagnóstico en función a signos y síntomas, ¿sí? Y esa descripción de la enfermedad en función a los signos y síntomas es lo que estudia la nosología. Entonces, la nosología ahora viene a ser una ciencia que está dentro de la patología. Y si hablamos de enfermedades emocionales o mentales, dentro de la psicopatología, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre psicopatología y nosología? ¿Quién me responde? ¿Cuál es la diferencia entre psicopatología y nosología? Chuquihuanca, por favor. No sé si está bien, pero me corrige si es que estoy mal. Viendo que la psicopatología se ve por más o menos explicar los puntos de conducta psicológicos y la semiología ver los rasgos que presenta cada uno, así mejor Ya, dicho. puede ser. La psicopatología es más general, la nosología es más específica. ¿Correcto? ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Es como si nosotros nos fuéramos dentro de metodología de la investigación de lo mayor a lo menor, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de psicopatología, como decíamos en la primera clase, la psicopatología es la ciencia que estudia los trastornos emocionales y mentales, ¿no es cierto? Es como amplio, todo lo que es enfermedades de tinte psicológico. Cuando hablamos de nosología, en cambio, es la ciencia que describe o explica una enfermedad en función a los signos y síntomas. Es decir, la patología es como ¿cuál sería el término? La nave nodriza. Y la nosología es una nave pequeñita que sale de la nave nodriza. ¿Por qué? Porque cualquier patología de tinte mental o emocional está dentro de la psicopatología. ¿Qué hace la nosología? Describir una enfermedad en particular en función a los signos y síntomas, ¿sí? Entonces, la psicopatología abarca todo lo que son enfermedades mentales y emocionales. La nosología describe una por una cada enfermedad en función a signos y síntomas. Entonces, la nosología vendría a estar dentro de la psicopatología. Si estamos ahí claros con esta diferencia, Raza, por favor. Sí, Magíster, me surgió una duda. Cuando usted habló del TDAH, nos dio justamente los signos como la falta de control emocional, la impulsividad, cambios de humor, impaciencia. Pero cuando usted lo dijo, lo que primero se me vino a la mente fue los signos de un psicópata. Entonces, primero digo, ¿cómo puedo, digamos, quizás diferenciarlo? O sea, ¿puedo hacerlo eso nosológicamente? Porque voy a ir detallando cada síntoma, cada rasgo. Correcto. Cuando nosotros hablamos del diagnóstico diferencial, una buena manera de no equivocarnos con el diagnóstico diferencial es a través de la nosología, porque nosotros vamos a determinar las dos supuestas enfermedades, los dos diagnósticos que tenemos como diferenciales, desde los signos y síntomas. Entonces estamos haciéndolo nosológicamente. Ejemplo, en el mismo ejemplo que usted me da, TDAH, ¿sí? Distraibilidad, falta de atención, falta de concentración, impulsividad, falta de control emocional, correcto. Pero nosológicamente, signos y síntomas, el niño, cuando algo no le sale bien, se frustra. Las emociones son muy desbordantes, pero afectivamente, si el niño está muy frustrado y le muestran mucho afecto, tiende a ser muy afectivo y llorar y abrazar y todo. Psicopatía, falta total de empatía, porque no hay contexto empático y el niño puede en la infancia, si es que es con tendencia psicopática, a ser un niño frío, calculador, difícilmente va a presentar síntomas, por ejemplo, de falta de atención o de distracción.
Más bien, el niño con tendencias psicopáticas tiende a ser muy observador porque es manipulador. Él maneja las emociones de los demás. Entonces, signos y síntomas totalmente diferentes. En el contexto general, usted puede decir, se me hizo algo parecido, pero ya nosológicamente, totalmente opuesto. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Entonces, claro, nosológicamente nosotros podemos, a través de esos criterios clínicos de signos y síntomas, determinar esas diferencias patológicas. ¿Sí? Entonces, por ahí nosotros podemos equivocarnos menos en cuanto al diagnóstico diferencial y poner dos diagnósticos que realmente tengan una base muy similar para luego determinar un diagnóstico definitivo desde el cuadro también clínico semiológico, signos y síntomas, ¿sí? Entonces, ¿qué es la semiología? El estudio de signos y síntomas de una patología. ¿Qué es la nosología? La descripción de la enfermedad desde esos signos y síntomas. ¿Qué es la psicopatología? La ciencia que abarca todos los trastornos emocionales y mentales. ¿Sí estamos ahí? Entonces, fuimos de lo más a lo menos y ahorita de lo menos a lo más. ¿De acuerdo? Ya para adelantarnos un poquito a lo que veremos en la próxima unidad, hemos hablado ya de clasificación, de diagnóstico, de nosología. Los modelos de clasificación según varios parámetros, tenemos, como les decía yo en un inicio, algunas posibilidades, ¿sí? Aunque nosotros nos vamos a basar básicamente en modelos verticales, que ya vamos a ver. Casignia, por favor. Casignia. Micrófono, por favor, no le escuchamos. A ver, no funciona el micrófono. ¿Puede escribir, por favor? Yo le leo. Bueno, nos escribe mientras tanto en el chat y hasta que esté escrito, estaríamos hablando de que los modelos de clasificación nosotros los tenemos según la continuidad y según la estructura. Según la continuidad, nosotros tenemos el modelo categorial, que está basado en la presencia de características comunes, fácil de diagnosticar, pero difícil de sostener con patologías discretas. Es decir, cuando nosotros hablamos de un modelo de clasificación categorial, estamos hablando de que hay varios contextos categoriales. Es decir, nosotros tenemos características comunes que abarcan diferente tipo de patología, que es lo que mencionaba al inicio de este tema, ¿sí? A ver, ya está la pregunta de la compañera Casignia. ¿Cómo se explica que un niño presente síntomas de psicopatía? ¿Cómo es posible que tan pequeño? Bueno, de hecho era solo un ejemplo que estaba dando, ¿no? No es común. Eso es, de hecho, muy, muy poco común. Como yo les decía, la psicopatía, si bien es cierto, tiene una predisposición genética, usualmente aparece después de que ha habido una serie de situaciones durante la infancia y por lo regular empieza a aparecer síntomas al final de la adolescencia. Que aparezcan en niños síntomas psicopáticos es muy raro, sí se da, ojo, pero es muy, muy raro. Porcentualmente es bajísima la presentación, pero usualmente tienden a ser niños que son muy violentos con otros niños, no generan empatía y más bien muestran satisfacción al hacer daño a otros niños. La psicopatía en un niño empieza por lo regular con una falta total de empatía, sobre todo a los animales inicialmente. Son niños que maltratan a los animales, que patean a las mascotas, que incluso llegan a matar a las mascotas, y desde ahí empieza el proceso psicopático. Pero, repito, no es que sea tan común, ¿no? Raza, por favor. Magíster, entonces los niños con TDAH no presentan este tipo de violencia así tan fuerte como, digamos, un potencial psicópata. No. Los niños con TDAH por lo regular son impulsivos, pero en un sentido de hipercinesia.
es decir, están constantemente en movimiento y a veces producen daño no porque quieran dañar a los demás, sino porque, por decir algo, por ser tan impulsivos, a veces salen corriendo y se chocan con alguien o le topan a alguien o botan una silla que le golpea a alguien, pero no porque quieran hacer daño. Es más bien la falta de control de sus impulsos por la hipercinesia, ¿sí? Es totalmente diferente, por eso les decía. En un cuadro con tendencia psicopática es hacer daño con satisfacción de ver el dolor ajeno. Totalmente diferente. El niño con TDAH no es así. De hecho, si usted le hace caer en cuenta al niño con TDAH que le empujó a un compañero y que el compañero está lastimado, genera empatía y se pone a llorar y se pone mal, porque no es esa la intención que tiene, ¿sí? De ahí la diferencia. Bueno, entonces decíamos, en estos modelos de clasificación según la continuidad, el categorial es el que está basado en las características comunes, ¿sí? Es decir, se diagnostica por categorías. Todos los trastornos que tengan características similares se engloban dentro de una determinada categoría. Lo que decía aquí, lo difícil de sostener, lo negativo de este modelo de clasificación categorial es las patologías discretas. Hay algunas patologías que no cumplen completamente con los signos o síntomas para estar dentro de una categoría. Y es ahí cuando tenemos problemas. Y es lo que pasa con el DSM-5 y el CIE-10. Hay ciertas patologías que no cumplen con el diagnóstico y se ponen como patología inespecífica, ¿sí? Y es como que uno se queda ¿y ahí qué pasó? Es porque no cumplió con todo el criterio para estar dentro de la categoría, ¿sí? Eso ya lo veremos cuando analicemos los manuales de diagnóstico. El segundo modelo dentro de la clasificación según la continuidad es el dimensional. Este es un modelo que se apoya en un conjunto de dimensiones que permiten visualizar las relaciones entre los objetivos. Es decir, aquí más bien, en lugar de diagnosticar, de poner categorías, ¿sí? Lo que hacemos es ver dimensiones. Es decir, qué tan fuertes son los síntomas de determinada patología y en función a eso nosotros podemos clasificar. Dimensionalmente, por ejemplo, nosotros hablamos de trastornos leves, trastornos moderados, trastornos graves. Entonces, es mucho más sencilla la clasificación, pero en realidad no es muy utilizada. Y el modelo, según continuidad híbrido, que este fue generado por Skinner, este combina los dos modelos, el categorial y el dimensional. Y aquí las valoraciones se realizan en base a categorías, atributos y características del objeto. Es decir, toma en cuenta la intensidad de los síntomas, pero lo ubica igual en grupos. Pero ya no tanto como el categorial simplemente por patologías similares, sino aquí por intensidad de los síntomas en esas patologías. Entonces, como que une las dos opciones, lo categorial con lo dimensional, ¿sí? Esto, repito, es como conocimiento general para que sepan por qué nosotros nos vamos a lo categorial, que es lo que vamos a utilizar en la próxima unidad, ¿sí? Y los modelos de clasificación según la estructura, en cambio, tenemos el vertical, el horizontal y el circular. El vertical es jerárquico, es decir, aquí se van a poner las categorías desde el nivel superior hasta el nivel inferior, englobando todas las patologías. Y aquí los modelos más comunes son el CIE-10 y el DSM-5. Bueno, aquí está puesto el DSM-4 porque era el base anterior, pero es DSM-5 ahora, que son los que vamos a utilizar nosotros. El modelo horizontal, en cambio, permite el uso de múltiples tipos de datos y ordena las clases de los atributos en categorías paralelas o ejes. Y este también es parte del modelo, sobre todo del CIE-10, que utiliza ejes diagnósticos. Es decir, nos dice la patología desde el punto de vista mental tiene estos. Desde el punto de vista emocional tiene estos. Desde el punto de vista médico tiene estos. Es decir, es horizontal. Todo es en equilibrio de acuerdo al tipo, al atributo. A diferencia del vertical, que es jerárquico, desde lo más superior hasta lo inferior. Y el modelo circular, en cambio, es una estructura que proponían Million y Eysenck en cuanto a personalidad, pero que se lo pasó a la psicopatología en cuanto a categorías similares al círculo.
Es decir, aquí todo da la vuelta, ¿sí? Esta forma de clasificación va en función a que todo tiene que ver con el daño que hace la patología al ser humano, pero como esa misma patología tiende a generar un proceso de adaptación en el ser humano, ¿sí? Alguien pregunta algo por aquí. Ah, ya. En lo anterior, dice. Ya. Nuevamente, para hacerle ya el resumen final. Los modelos de clasificación, según la continuidad, son el categorial, el dimensional y el híbrido. El categorial es el que engloba características comunes de trastornos. Entonces, todos los trastornos que tengan determinadas características van a una categoría. Ejemplo, todo lo que tiene que ver con bajones o cambios en el estado de ánimo se van a trastornos del estado de ánimo. Todo lo que tiene que ver con problemas de alimentación se van a la categoría de trastornos alimenticios. Ahí es categorial. Lo dimensional, en cambio, tiene que ver con las dimensiones que permiten visualizar las relaciones entre los objetivos, ¿sí? Es decir, si nosotros hablamos, por ejemplo, de afectación neurológica, eso va a dimensión neurológica. En el caso de una depresión endógena, se iría dimensionalmente a lo neurológico, pero categorialmente a trastornos del estado de ánimo. En la primera parte, como digo, es características comunes del trastorno, síntomas. En la segunda, en cambio, es relación con el objeto en sí. Es decir, aquí hablamos más de lo orgánico, de lo neurológico, de lo emocional. Ahí estaría un poco la diferencia entre categorial y dimensional. Y el híbrido, pues, abarca las dos cosas. Es como una mezcla de las dos para poder dar pauta a esa diferenciación. En cambio, según la estructura, el vertical, de lo superior a lo inferior, de lo más a lo menos. Horizontal, todo es equitativo, ¿sí? Aquí hay ejes. Y el circular, que todo da la vuelta. Es decir, que la patología afecta al ser humano, pero el ser humano se adapta y esa adaptación vuelve a intervenir en la patología. Todo va circulando, ¿sí? Hasta ahí tendríamos entonces todo lo que tiene que ver con generalidades de la psicopatología. Mire que toda esta unidad fue para entender qué es la psicopatología, sus definiciones, cuáles son los modelos, cuáles son las dimensiones en sí, y ahora hemos visto un poco los modelos clasificatorios también, ¿sí? Esto es de forma general lo que abarca la psicopatología. La próxima unidad nosotros estaremos viendo ya los manuales de diagnóstico, es decir, cómo manejar los manuales de diagnóstico para en la unidad 3 empezar ya con la patología. Y de ahí, pues obviamente patología tenemos gran cantidad, así que vamos a trabajar patología unidad 3, patología de personalidad unidad 4 y pues psicopatología 2, verán todos los demás trastornos, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Entonces, recomendación, revise un poquito los apuntes, vuelva a revisar las presentaciones, vuélvase a revisar las grabaciones de las clases para que el día sábado usted pueda dar esa evaluación a conciencia, ¿sí? Como les digo, a la final termina siendo situación suya. Si usted quiere demostrar realmente que está en la carrera correcta y que le interesa esta asignatura, sobre todo porque es una de las bases de la carrera de psicología, pues usted lo va a determinar de esa manera, ¿sí? Si quiere hacer la evaluación copiando de los compañeros, pues ya es decisión suya. A la final, eso como digo, queda en su conciencia. Yo lo que quisiera es que al final, ojalá todo el grupo pueda pasar esta asignatura al siguiente nivel, pero con conciencia de que usted aprendió, receptó los conocimientos, ¿sí? Y no simplemente por el hecho de decir que tiene la nota. Porque, como algún momento ya lo dije, aunque suena feo, un estudiante con buenas capacidades luego va a ser un profesional con buenas capacidades y valores también.
Un estudiante mediocre va a ser luego un profesional mediocre. Esperemos que no haya ninguno aquí. Villa, por favor. Sí, profe, tenía más como a ver, como, no sé cómo decirlo. A ver, me gustaría de pronto tener en las clases como un vocabulario, bueno, yo sé que eso también parte de mí, pero hay, por ejemplo, palabras que son como difíciles de descifrar y es un vocabulario que apenas, bueno, para mí apenas lo estoy asimilando. Entonces, sí, quería como que nos recomendara o que me recomendara de pronto algo donde podría tener estas palabras de psicología. Por ejemplo, todas estas que hemos visto en el día de hoy. Por Bueno, ejemplo, sí. hay términos generales que usted puede encontrar en un diccionario de psicología, pero Ajá. los términos que usualmente yo utilizo de la asignatura son términos psicopatológicos. Entonces, esos pues obviamente usted va a tener que irlos revisando y aprendiéndose porque a la larga los va a utilizar en su vida profesional constantemente, ¿sí? Cosas que, por ejemplo, como lo que veíamos ahí, los tipos de manuales de diagnóstico no es tan importante, ¿sí? Pero términos ya específicos relacionados con patologías, como signos, síntomas, semiología, nosología, diagnóstico, pues eso sí lo vamos a utilizar permanentemente. Entonces ahí lo que tiene que hacer es más bien irlos revisando constantemente para que no haya inconveniente, ¿sí? Chuquihuanca, por favor. Perdón, profe, otra preguntita. ¿La evaluación va a estar todo el día del sábado o va a ser una hora Sí, específica? a ver, la evaluación va a estar abierta desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche del sábado. Pero el momento en que usted ingrese y empiece a dar la evaluación, como les digo, la evaluación le va a estar abierta para usted ya una vez empezado, 30 minutos, ¿sí? Ya, Son 5 ¿cuántas preguntas preguntas, nada más. profe? ¿Cuántas 5 preguntas? preguntas. Ya, profe, 5, gracias. Ya. ¿sí? Más bien eso les digo, en media hora, 5 preguntas, le da el tiempo suficiente como para que usted revise un poco los apuntes y todo. Como es de opción múltiple, no es que sea complicada, ¿sí? Chuquihuanca, por favor. Magíster, yo tenía una pregunta referente a, bueno, si había en el caso de los psicólogos para todos, hay como una malla, así como utilizan los doctores, en la que podamos llenar hacia qué características tiene, las emociones que tan altas son, a eso me refiero, si es que hay o no en la actualidad. Bueno, nosotros lo que manejamos como psicólogos clínicos es una historia clínica, la historia clínica general, la historia clínica abreviada, y dependiendo del lugar donde se trabaje, hay plantillas de manejo de signos y síntomas. Sobre todo en el Ministerio de Salud se maneja eso, ¿sí? De ahí a nivel de consulta particular, pues cada uno determina cómo lo maneja el material, ¿sí? Y se puede crear todo ese tipo de plantillas además. Muchas Méndez, por favor. Magister, buenas noches. Una consulta sobre el documento base que se encuentra en la plataforma, no sé si, en el SIU, perdón, no sé si es solamente ese documento o hay otro más, porque yo en la última parte que nos dio no le veo ahí. Tendría que revisarle, pero hay un solo documento por cada unidad. Sí, Por lo porque yo regular, le lo que veo yo que, por pongo, ejemplo, el modelo humanista no está en ese documento. lo que yo subo usualmente en la lectura base es lo principal, ¿sí? En Ya. las clases, en cambio, les doy como más detallado, más minucioso, como para ir ampliándolo nada más. Pero no se olvide que también está ahí la parte suya de investigación, ¿sí? Incluso yo en las tareas que les mando, les doy algo más como para que usted vaya investigando y sacando más información. Así que sí, hay que revisar presentaciones, hay que revisar lectura base, hay que revisar las tareas, pero aparte ya como contingente suyo personal, pues hay que ir revisando un poquito más allá también. Gracias, Magister. ¿Ya? Sí, y en todo caso lo que no está en la lectura base está en las diapositivas. Entonces usted simplemente revisa el material que está subido en Canva o
en las clases las diapositivas, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Y ahí tiene toda la información. Eso es, pues no sé si es que no hay alguna otra inquietud. Romero, por favor. Profe, más bien es un tema de la tarea de psicología educativa, que no está especificado el número de palabras. ¿Esto es a libre albedrío o si tenemos una limitación? No, como yo les dije en la primera clase, creo que hablamos de eso antes de enviar las tareas, ¿sí? Lo que yo no quiero es que usted haga monografías enteras, ¿sí? Porque de hecho es complejo para mí revisar demasiado de tantos estudiantes. Entonces yo más bien pido que sean lo más concretos posibles, con que usted esté emitiendo el resultado de lo que se le pide en la tarea y al final su aporte personal dentro del formato establecido es más que suficiente. Entonces yo no le voy a decir haga media cara o haga 2 hojas o haga 5 hojas, eso lo decide usted. Pero como digo, tratemos de ser lo más concretos posible, no se extienda demasiado y de esa manera es un apoyo para usted porque no tiene que extenderse mucho y para mí porque no tengo que revisar tanto. Por ahí sería la respuesta, ¿ya?